Vamos al análisis y conversamos desde Argentina con Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro también del Centro Estratégico Geopolítico Latinoamericano, y nos da su lectura en torno a este homenaje que se le está haciendo en Venezuela a Hugo Chávez. Alfredo, bienvenido a Telesur. Y bueno, haciendo un repaso al pasado, hace pocos días Venezuela conmemoraba 25 años de la gran rebelión popular del 27 de febrero de 1989, o mejor conocida como el Caracazo, una explosión popular catalogada también como un paso hacia una nueva etapa de lucha en Venezuela. Luego de tantos años de revolución bolivariana y bajo el liderazgo de Hugo Chávez, ¿qué reflexión queda tras el punto de quiebre con ese pasado neoliberal y punto fijista en Venezuela? Bienvenido. Chávez siempre dijo del Caracazo que el pueblo se adelantó a cualquier intento político de poner punto final a esa época dorada del neoliberalismo en la década de los 80 y 90. Siempre Chávez, cuando hacía mención al Caracazo, siempre dejaba claro que el pueblo tenía mucho apetito por lo imposible, justamente en un momento de auge de la utopía neoliberal en el mundo. Derrumbado el muro de Berlín, en ese instante todo el mundo pensaba que el capitalismo estaba en el mejor momento y el neoliberalismo era la mejor forma de gestionar a ese capitalismo. Y Venezuela, con el Caracazo, con un pueblo echado a la calle diciéndole no a las recetas y a las reformas venidas de Washington, siempre desde el norte procurando gobernar el sur, en ese momento, en ese Caracazo, Chávez entendió mejor que nadie que el pueblo venezolano quería un cambio, que no quería la vieja partidocracia, el punto fijismo, el cual había redistribuido el dinero del petróleo, pero solo para una minoría, empobreciendo a la mayoría. Pensaba que era momento de una democracia real, una democracia protagónica, una democracia participativa, representativa, y una democracia en todos los niveles de la vida de la sociedad, también en el área económica. No había democracia si no era a través de una democratización de los poderes económicos. Es por eso que el Caracazo es leído por Chávez posteriormente en esa rebelión popular en el año 92 como el momento de verdaderamente cavar la tumba de la larga noche neoliberal en Venezuela y por ende en América Latina. Bien, Alfredo, ¿qué decir de la denominada década ganada en Venezuela, la experiencia de Hugo Chávez en la economía mediante una nueva ética y modelo productivo socialistas y sobre la base de la inclusión innegable en todos los sectores de ese país? Creo que es momento de poder hablar ahora del pensamiento económico de Chávez. Chávez había leído a Kenneth Galbraith, había leído a tantos otros economistas y entendía de economía como de aquellos que se denominan expertos en la materia. Chávez instaló las bases de un nuevo paradigma económico post-neoliberal de transición al socialismo. Empezó con una constitución, siguió con la reapropiación de los sectores estratégicos en favor del pueblo venezolano, llevó a cabo un ambicioso programa de Estado de las misiones, sin copiar-pegar el Estado del Bienestar europeo, sino un Estado propio de las misiones en Venezuela, que tenían que resolver los problemas en el corto plazo, que sufrían la gran deuda social neoliberal. Chávez, antes de planificar el largo plazo, tenía muy claro que si no era solventando el corto plazo las necesidades en educación, en sanidad, en servicios básicos, en alimentación, en vivienda, sin eso era imposible hablar del largo plazo. Él decía siempre que el largo plazo todos habrían muerto si no resolvían los problemas del corto plazo. Esos serían los cimientos de una década ganada que desde la CEPAL al PNUD ratifica logros en empleo, logros también en las cifras macroeconómicas, logros también en materia de inflación, más allá de lo que dicen los medios económicos internacionales. La inflación en la década ganada se redujo a la mitad de la inflación en la década perdida neoliberal. Ese fue el nuevo paradigma económico de Chávez, donde posiciona al ser humano en el centro de la economía, donde el capital no podía ser verdaderamente el único objeto de trabajo y de estudio. El crecimiento económico, en palabras de Chávez, siempre era un instrumento subordinado verdaderamente a la distribución de la riqueza. Es un gran cambio del paradigma económico en una época de los 90, finales de los 90, donde todo el mundo seguía subido al tren neoliberal, y además adelantó algo fundamental en materia económica, y es que él entendía que solo podía haber transformación
nacional en Venezuela con una gran transformación regional. Es por eso que comienza a ser el gran arquitecto de la región en materia también económica. Construye el ALBA, el Sucre, da rienda suelta a la UNASUR, posteriormente a la CELAC. Es el que mejor sintoniza la gran revolución nacional con revolución internacional, en este caso regional en América Latina. Todo eso son características de la década ganada del chavismo en materia económica. Bien, Alfredo, vamos a ver ahora algunos logros precisamente de esta década ganada en Venezuela y en los siguientes datos. El Producto Interno Bruto venezolano se ha triplicado desde la llegada del presidente Chávez al poder. Asimismo, la balanza de pagos refleja un elevado superávit comercial y el gasto social real se ha multiplicado por 3. En la revolución bolivariana, los ingresos públicos se han elevado exponencialmente y el salario real mínimo progresa de forma adecuada. Venezuela ha avanzado notablemente en materia de inclusión para alfabetización, educación inicial, primaria, secundaria y universitaria. Asimismo, Venezuela tiene el premio por ser el país que más avanzó en lucha contra el hambre y se han creado más de 4 millones de empleos y el desempleo se redujo a la mitad. Asimismo, la desigualdad, la pobreza y pobreza extrema se han reducido y la deuda pública con relación al PIB ha decrecido. Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía desde Buenos Aires, Argentina. Alfredo, ya adelantabas algo de mi siguiente pregunta sobre la importancia de la visión económica y social de Chávez en la región, su visión latinoamericanista, pero con bases en la integración económica. Chávez a finales de los 90, a principios de los 2000, ya hablaba de la gran transición geopolítica hacia un mundo multipolar y en materia económica también. Chávez justamente a finales de los 90, a principios de los 2000, tuvo la capacidad de identificar que había que hacer transacciones comerciales desdolarizadamente, sin depender del dólar. Esto que hoy en día discute China con Japón, o Rusia, o los BRICS, o incluso UNASUR, Chávez ya lo plantea en una moneda propia, en una moneda de intercambio comercial sin la necesidad de pasar por el dólar. De hecho, de otra manera, era dar un gran mensaje a la región de independencia, de soberanía y no dependencia del dólar, no aceptando el gran paradigma mundial de la hegemonía del dólar en términos de transacciones comerciales. Pero no solo eso, sino en materia de comercio internacional, Chávez, cuando él plantea perfectamente que no hay integración efectiva si no es a través de una alianza política, y a partir de ahí podrían derivarse las diferentes aristas económicas. No se podía caer ya en la trampa del libre comercio, donde solo se habla de aranceles, sin embargo había grandes condiciones injustas detrás en materias pararancelarias, en materia financiera, en materia política, en materia de organismos internacionales. Chávez habla del el gran acuerdo en integración regional, pero a partir de la complementariedad y no de la competitividad que se fagocita al país grande, al país chico. Por eso él no quería hablar de grandes acuerdos de libre comercio, sino de acuerdos de justo comercio, teniendo en cuenta las cuestiones de complementariedad entre los países que conforman la región. Alfredo, para terminar, me remito al Plan de la Patria, ¿no? El legado del presidente Hugo Chávez, el legado y testamento político del comandante, que incluye entre sus objetivos precisamente el convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, en lo económico y en lo político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen una conformación incluso de zona de paz en nuestra América. ¿Qué desafíos le toca ahora a los venezolanos en esa tarea? En este momento es cuando más hay que leer ese pensamiento económico de Chávez y que dejó bien reflejado en el Plan de la Patria en materia económica. Es el momento de futurizar ese legado de Chávez, convirtiéndolo, constituyéndolo en una gran agenda programática en materia económica. Chávez ya dejó claro que sin gran transformación productiva nunca habría independencia. Siempre dejó claro la necesidad de esa segunda independencia en materia económica. Y para alcanzar esa soberanía es importante que Venezuela y gran parte de la región latinoamericana pegue el salto en términos productivos y evitemos depender de esa nueva burguesía importadora que tanto daño hace en Venezuela, tanto daño está haciendo en Argentina y tanto daño podría hacer en buena parte de la región. Chávez dejó bien claro los lineamientos económicos para que esa transformación social, esa revolución social que se consiguió en la década ganada, sea sostenible en la siguiente década disputada. Chávez dejó bien claro que tenían que seguir dándose avances en materia de integración, en materia de complementariedad productiva,
por primera vez constituyendo verdaderamente un gran marco financiero donde pudieran financiar, valga la redundancia, esos proyectos económicos regionales. Dejó otros gran lineamientos, que es que para defenderse de las transnacionales eran necesarios las gran nacionales, acuerdos de empresas estatales en los sectores estratégicos. Solo así, a partir de seguir los lineamientos económicos de Chávez, es la única manera en que podríamos consolidar y hacer irreversible los cambios logrados a favor del pueblo y de las mayorías populares en Venezuela y en América Latina. Por eso, insisto, es el momento verdaderamente de futurizar a Chávez en materia económica y seguir aquellos lineamientos establecidos en el Plan de la Patria. Alfredo, muchísimas